nombre es Luis Fernando Pineda y vamos a hablar muy rápido y muy reducido un poquito de la ley de la oferta y la demanda, para que tengan conocimiento de ello cuando estamos hablando de la introducción a la economía. La ley de la oferta y la demanda refleja la relación existente entre los que venden y los que compran, es decir, entre la demanda y la oferta, dentro de un bien cualquiera en el mercado. Dentro de un mercado de competencia perfecta, el precio especial correcto es el que se sitúa en un punto de equilibrio, donde la demanda es igual a la oferta, es decir, todo se compra, todo se vende, está equiparado. Y vamos a mostrar allí entonces un gráfico del equilibrio entre la oferta y la demanda para hacer algunos ejercicios inmediatamente después de terminar con la exposición de esta plantilla. El incremento, vamos a hacer algunos ejercicios. El incremento en el precio causa una disminución en la cantidad demandada y viceversa. Si yo estoy comprando un bien, subió, naturalmente que disminuye la cantidad de ese bien en la compra. Yo voy a comprarlo, pero si veo que el precio subió, seguramente me abstengo. Y viceversa, si el precio lo bajaron, voy a adquirir más, voy a demandar más ese bien. La disminución del precio elevará la cantidad demandada. Entonces queda claro que si el precio de un bien que yo necesito sube, yo compro menos, pero si baja, puedo comprar más. Ahora, hay otros determinantes, hablando de demanda. Pero ¿qué pasa cuando los bienes sustitutos? Si el precio de un bien Y, que es un bien sustituto de X, aumenta, entonces la demanda del bien X también va a aumentar. Y si el precio de un bien Y disminuye, el precio del bien sustituto, que es el X, disminuye. Por ejemplo, si estamos vendiendo cassettes musicales, pero bajó el precio de los CD, yo seguramente voy a vender menos cassette porque el bien sustituto bajó. Pero si sube el precio del CD, seguramente la gente se estimule más por comprar cassette. Ahora ni lo uno ni lo otro, ¿cierto? Es como también es muy probable que si suben mucho los precios de las motos, el bien sustituto vendría a ser el vehículo, Renaultcito 4 o los Tico, los pequeños. Es probable que yo me estimule más para comprar carro, porque las motos están muy costosas, entonces me estimule de pronto por comprar carro, que es un bien sustituto. Por poner ejemplos, y los que se nos ocurran ahora mismo, más adelante vamos a hacer un poquito de ejercicio. Los precios de los bienes complementarios. Si el precio de un bien Y, que es complementario de X, aumenta, entonces la demanda de X va a disminuir. ¿Qué quiere decir eso? Esto es al contrario del anterior. Quiere decir que si yo tengo carro a gasolina y la gasolina sube mucho, por decir un ejemplo, de pronto yo me pase a un carro que sea de ACPM o que sea de gas o que sea eléctrico, porque de tanto subir la gasolina me desestimula seguir comprando carros a gasolina. Está muy carísima, yo no puedo tener carro a gasolina y me están vendiendo un carro eléctrico o con combustible a gas y seguramente eso me sirve más porque el bien complementario, lo que complementa al vehículo, que es el combustible, eleva el precio, me disminuye la compra de ese bien. Vamos a mirar otro ejemplo. ¿Qué pasa con los ingresos de los consumidores? Si a mí me aumentan el precio, el pago de mi salario, si a mí me aumentan los ingresos, yo como trabajador siento que me subió en el sueldo, seguramente compro más bienes, ¿cierto? La demanda de los bienes va a ser aumentada, eso tiene que ver con la demanda también. También tiene que ver con los gustos y preferencias. Al aumentar las preferencias, ya sea por moda o porque llegó la temporada, por ejemplo, cuando llega acá los carnavales aumenta la compra de la espuma, inmediatamente se aumenta, ahí se ofrece más porque inclusive se demanda más, aquí estamos hablando de la demanda, entonces se demanda más espuma. En otros momentos no, ¿quién compra una espuma? O llegó la moda, por ejemplo, de los disfraces en octubre, para el Halloween, aumenta ahí la posibilidad de ir a comprar máscaras y comprar disfraces para los niños, porque es la moda. Cuando aumentan las preferencias o las modas, aumenta la demanda de esos bienes. ¿Qué tiene que ver la demanda también cuando aumenta la población? Obvio, si hay más gente en el mercado, hay más demanda de artículos, de bienes. Al aumentar la población, aumenta naturalmente la demanda de esos bienes. Otro ejercicio que vamos a hacer que tiene que ver con los precios futuros que se esperan. Si se espera que a muy corto plazo va a subir
el aceite, por decir algo, inmediatamente se dispara la demanda del aceite. La gente quiere tener aceite antes de que aumente. Si sabemos que va a subir el cemento, se anuncia un alza de cemento, de hierro, pues los constructores se apropian de cemento, empiezan a tener cemento con anticipación, entonces se sube la demanda, se dispara la demanda del cemento en esos días anteriores a un próximo precio elevado. Y lo mismo, si sabemos de pronto que va a bajar el cemento, pues la gente se espera, entonces la demanda cae, se esperan a que bajen los precios. O si va a bajar el precio de la carne, la gente deja de comer un poquito de carne para esperar a que baje la carne. Pues es un ejemplo muy drástico, pero aprovecho que tengo una figura aquí de un señor que quedó esperando la carne y mire cómo quedó, acá en el dibujo. Si hablamos de oferta, estamos hablando de la demanda, ahora hablemos de la oferta. El objetivo de todo productor es maximizar sus ganancias, es vender. Él ofrece y necesita vender, es decir, necesita que le demanden. La demanda es la cantidad de bienes y servicios que puestos a la venta adquiere un mercado. Pero la oferta es la cantidad de bienes y servicios que se coloca a la venta. Y si adquiere un mercado se llama la demanda. La oferta es puesta, ofrecida, y demanda es consumida. El precio de un bien en la oferta, al aumentar el precio del bien, va a aumentar la cantidad ofrecida. Ojo que aquí estamos hablando de oferta. Si el precio de un bien va a mejorar, yo ofrezco más ese bien. Lo saco de donde lo tengo. Si sé que es la época de la espuma, yo la tengo barata, pero en el momento en que voy a ofrecer la espuma, en un momento en que hay una demanda suficiente, yo saco mayor cantidad para ofrecer porque sé que va a mejorar el precio. Se le puede subir poco. Precio de los recursos e insumos empleados en la producción de un bien, por ejemplo, si estoy produciendo, por decir algo aquí muy ocañero, arepas y me subieron la promasa o el maíz, naturalmente que ofrezco menos ese producto, porque la gente ya está acostumbrada a pagar lo mismo, pero me están subiendo los insumos o la niña que me está ayudando me subió los precios del salario. Entonces yo tengo que empezar a ofrecer menos y mirar a ver si me paso a otro tipo de producto porque los insumos están muy costosos, la harina está muy cara o el maíz está muy caro. Tendría que ver como con algo así, ¿no? Pero en otras más riguroso. Aquí cuando hablamos de mercado, de consumo, del hogar, muy complicado entenderlo, pero por decir algo, si yo estoy produciendo, ¿qué se me ocurre? Aceite de palma, pero los insumos de la palma se volvieron muy costosos, de pronto intente por otro tipo de aceite sacado de otro material para suplir las necesidades, ofrezco más el otro aceite y no ese que se me está subiendo mucho los insumos. ¿Cómo afecta la oferta teniendo en cuenta la tecnología de la producción? Bueno, yo puedo ofrecer más y produzco más si mejoro la tecnología, que tiene que ver con eso. En la medida en que yo estoy sacando un producto manual y posteriormente consigo una máquina que me lo va a hacer más rápido y más económico, la oferta va a ser superior. Yo voy a ofrecer más productos porque si antes sacaba 2, con la máquina va a sacar 50, tengo más para ofrecer. ¿Cómo ofrezco si los precios futuros esperados, si se espera a corto plazo el precio del bien producido aumente, la oferta aumenta? Si yo sé que va a subir, yo puedo ofrecer más porque la gente me va a comprar para protegerse. Ok, vamos a ver lo que es un video introductorio de lo que es la oferta y la demanda. En un gráfico de precios respecto a cantidad, nosotros tenemos aquí una recta decreciente que baja, que esa es la recta de la demanda. Porque a medida que el precio disminuye, o sea, si el precio disminuye, la demanda va a aumentar. O sea, se demanda la cantidad de productos que se desea comprar. En el caso de la oferta es diferente, porque si el precio aumenta, aumenta la oferta de ese producto, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, a un precio de 20 córdobas, por decir algo, venden una libra de arroz, tal vez los productores podrían vender 10, por decir algo. Pero si el arroz, el precio sube, en vez de 20 a 50, entonces los productores, en vez de vender 10 libras, van a querer vender 50 libras o mucho más. Entonces, a medida que el precio sube, la oferta va a subir, va en aumento.
En cambio la demanda es diferente. A medida que que el precio baja, es que la demanda va a crecer. La pendiente de la demanda es negativa, una recta decreciente. Ahora, este gráfico está representado con rectas, ¿verdad? Pero pueden ser curvas también. Puede ser una curva, ¿verdad? La curva de la oferta que aumenta y la curva de la demanda que disminuye, ¿verdad? Puede ser cualquiera de estos dos. Ahora, siempre o en la mayoría de los casos va a haber un punto de equilibrio. El punto de equilibrio nos va a dar acá una cantidad de equilibrio y aquí un precio de equilibrio, ¿verdad? Ese es el punto donde la cantidad que se oferta es igual a la cantidad que se demanda. Igualmente acá tenemos acá lo que es el cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio, ¿verdad? Ahora, dato interesante es que si el precio por encima del punto de equilibrio, ¿qué habrá? ¿Una escasez o un exceso? Si vemos en la gráfica, por encima del punto de equilibrio, la oferta es mayor que la demanda. Por ejemplo, veamos acá. En este punto aquí, a este precio, por encima del precio de equilibrio, la oferta tiene una cantidad, pongámosle 50, pero la demanda tiene una cantidad menor, puede ser 30. Entonces, aquí hay un exceso, o sea, es más lo que se oferta que lo que se está demandando. Entonces, por encima del punto de equilibrio, lo que tenemos es un exceso, porque la oferta es mayor que la demanda. Porque la oferta es mayor que la demanda. Eso es por encima del punto de equilibrio. Ahora, por debajo del punto de equilibrio hay una demanda mayor a la oferta que hay. ¿Verdad? Si vemos por debajo del punto de equilibrio, entonces en este caso la demanda es mayor que la oferta. En este caso hay una escasez porque se está demandando productos y no hay. Entonces cuando la demanda es mayor que la oferta hay una escasez. Y cuando la oferta es mayor que la demanda hay un exceso, ¿verdad? Lo mismo pasa acá que lo mismo pasa acá, ¿verdad? Igualmente por encima del punto de equilibrio la oferta es mayor a la demanda y por debajo del punto de equilibrio la demanda es mayor a la oferta. Entonces se cumple el mismo caso. Bueno, pasemos ahora a revisar otro tema muy importante de la economía que se llama Producto Interno Bruto. Usted lo va a encontrar en los libros como el PIB. El PIB representa la suma de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un año, ya sea por nacionales o por extranjeros que residan en el país. Bienes y servicios como vehículos, ropas, alimentos, viviendas, electrodomésticos, consulta del dentista, la minuta del abogado, servicio de seguridad, servicio de limpieza, entradas a cine, corte de cabello, todo lo que son bienes y servicios de un país durante un año. Se mira ahí la suma de eso. Y finales, productos finales, no se incluyen los bienes intermedios, ya que posteriormente se incorporan a un bien final. Se contabilizan los bienes intermedios cuando ya está en el producto final, porque si no produciría una doble contabilización. Por ejemplo, si fabricamos pedales de una bicicleta que posteriormente estaría incorporada en la bicicleta, pues cuando el valor de la bicicleta se incluye en el Producto Interno Bruto, lleva incluidos los pedales. Por eso los pedales no se contabilizan independientemente. Por otro lado, solamente se contabilizan los productos del año. Incluye, por ejemplo, la venta de un electrodoméstico, pero que se fabrique en ese año. Si no se fabricó ese año, ya es un electrodoméstico de segunda y ya se contabilizó cuando fue fabricado. Por ejemplo, se contabilizan también cuando es por nacionales o extranjeros residentes. Por ejemplo, el PIC incluye el producto obtenido por una empresa inglesa que opere en Colombia, pero no el producto que pueda generar una empresa colombiana que opere allá en Inglaterra. Se está hablando del Producto Interno Bruto, y lo que se haga acá, no importa quién lo haga. Y si un colombiano está fabricando, pero en Panamá, pues allá el producto queda allá, no es de acá.
Hay que tener muy presente que el Producto Interno Bruto mide la riqueza generada por un país durante un año, pero no mide la riqueza total del país, como sus recursos naturales, las minas, las costas. No se está haciendo un inventario de activos. Lo que está mirando el Producto Interno Bruto es qué se produjo durante el año, qué produjo el país durante el año. Ahora, el Producto Interno Bruto funciona como un marcador que se pone a ceros, es decir, cada año, cada ejercicio. El 31 a partir de hoy termina pues el 31 de diciembre, como las contabilidades. Hay como una especie de mito que dice que el Producto Interno Bruto más elevado sugiere que el país goza de mayor bienestar, y puede ser que sí, como puede ser que no, porque para que eso sea cierto hay que relacionar el Producto Interno Bruto con la población que tenga ese país. No es lo mismo que una población, que un país que tenga población de 1.000 habitantes genere 1.000 millones de pesos, o el Producto Interno Bruto de otro país que genere los mismos 1.000 millones de pesos pero que tenga la mitad de población, ¿no? Entonces aquí ya entra una cosa que se llama Producto Interno Bruto per cápita, por habitante, y ese sí es más indicativo de cómo está el país. Producto Interno Bruto dividido entre el número de habitantes. Eso sí nos dice cómo es el Producto Interno Bruto per cápita, por cada persona. Es muy importante tenerlo en cuenta, y hasta ahí vamos a dejar esta carpetica. El PIB mide todo lo que un país produce, no solo lo que puedes ver, como los materiales con los que está hecho un edificio, una tele hecha en México o un automóvil que te pase al lado, que seguramente alguien vendió. El PIB es, además de eso, todo lo que todo el mundo cobra por su trabajo, incluyendo al chef, al estilista, al director de la empresa o a ti. Imagina que amontonas todo el dinero que todos los habitantes de México, locales o extranjeros, cobraron en un año. Le pones un signo de suma al lado y haces la operación. El resultado de esa operación es el PIB. ¿Qué significa PIB? Claro, es el Producto Interno Bruto. Cuando el PIB crece es porque todos en conjunto están cobrando más. Hay más dinero, va más gente al restaurante, el chef necesita contratar más meseros que atiendan a los comensales que hacen fila, y el estilista a una chica que le ayude con todas quienes acuden a cambiarse el color de cabello. Cuando el PIB baja, el director de la empresa empieza a percibir menos ventas de los automóviles que fabrica y para los cuales tú vendes llantas. Por eso, de pronto, puedes quedarte en la calle. Si este año, como predicen el banco inglés Barclays y el estadounidense JP Morgan, el PIB crece alrededor de 4% en México, será porque los mexicanos vendieron unos 40,000 millones de dólares más que el año pasado. ¿A quién se lo cobraron? A otros habitantes del país, pero también a los de otros países del mundo. El caso es que en promedio cada mexicano cobró casi $400 más que el año pasado. Como todos son muy desesperados, no pueden aguantar a que el año termine para saber cómo va el PIB, por lo que es normal que de cuando en cuando tú escuches cómo va ese dato. Una forma de darse una idea es cuando el INEGI reporta el IGAE mensual. Cuando el PIB crece menos que el mes anterior, aunque siga creciendo, todos hablan de una desaceleración. Cuando la cifra es negativa y el PIB retrocede durante 2 o más trimestres seguidos, la gente habla de recesión, como en la crisis de 2009 o como las que tarde o temprano vendrán en el futuro. Hay una vacuna para que tú y tu país se protejan de las crisis, o al menos estas no sean tan fuertes. Se llama productividad y competitividad. Mientras más cosas sepas hacer y mejor las hagas, más fácil será que consigas dinero, tu ingreso crezca y salgas del problema rápidamente. Exactamente lo mismo aplica para un país como este, al que le urge educar mejor a su gente para que justamente crezca más el PIB. Así está la cosa. Bueno, ya por último, para terminar con esta introducción a la economía 2, hablemos un poquito de la inflación, diciendo que la inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de los precios de los bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo estable que tenga el país. Lo que se diferencia de la devaluación, que se refiere a la caída en el valor de la moneda de un país en relación con otras monedas de los mercados, como el dólar, como el euro, como el yen. Entonces la inflación es diferente a la devaluación. Devaluación tiene que ver con la moneda, se evalúa frente a otras monedas, pero la inflación
es el aumento que sufren los precios de bienes y servicios. La inflación es un fenómeno que se produce cuando la demanda de bienes y servicios es superior a la oferta disponible de dichos bienes y servicios. Lo vimos hace un momento en la ley de la oferta y la demanda. La inflación es la presencia en la circulación de una gran cantidad de dinero que rebasa la necesidad de circulación en mercancías. Se puede producir inflación cuando el mercado tiene mucho dinero. Es decir, en la economía aquí en Ocaña a veces se ve que la gente que trabaja para el Catatumbo llega con mucha plata y eso genera inflación. Suben las casas, suben los precios de la ropa, aquí se compra a cualquier precio, porque hay mucho circulante. Es la presencia de la circulación de una gran cantidad de dinero. La inflación se puede dar también porque el Estado financia su gasto público a través de la creación y emisión del dinero sin tener respaldo. Ocurre y lo hace. Entonces el valor del dinero baja. No es muy usual, pero ocurre en algunos países y también lo ha hecho Colombia en su debido momento. ¿Qué tipo de inflación? Bueno, hay una inflación que le llamamos moderada, como puede estar sufriendo acá en Ocaña, que es una inflación cuando suben los precios, pero que es una tendencia gradual y lenta. Es como una media anual en unos pocos puntos porcentuales. No se considera que la inflación sea una amenaza seria para el progreso económico y social de la región. Puede incluso más bien llegar a estimular la actividad económica. Si hay mucho circulante acá y va subiendo poco a poco los precios de una manera, pues uno trata de tener productos para venderle a esa gente que tiene circulantes. De pronto suben los negocios de las fábricas, si llegaran a ver, o suben los negocios de los productos, como ya dijimos, o de las casas, fundamentalmente. Caso diferente es una inflación galopante. Es una inflación que tiene incrementos del 20, del 100, del 200% al año. Yo diría como pudo haber sido el caso de Venezuela o pudo haber sido el caso de Ecuador años atrás. Cuando la inflación galopante se arraiga, se producen graves distorsiones económicas. En la mayoría de los casos la gente invierte, pero en moneda extranjera. Ya Venezuela está recibiendo más el peso que el mismo Bolívar. Y por último, estas economías tienden a convertir toda su economía a dolarizarlo, como hizo Ecuador, que todo lo volvió dolarizado porque el dinero se estaba destruyendo lentamente. Los mercados financieros desaparecen y como le digo, la población recoge bienes, compra vivienda más bien antes que tener plata en el bolsillo, o invierte en moneda extranjera, invierte en dólares, ahora que está muy fuerte, o invierte en moneda extranjera, lo que les digo. Venezuela ya le recibe mejor a uno los pesos colombianos que el mismo Bolívar. Es extraño ver economías que con una inflación galopante anual del 200%, por ejemplo, consigan sobrevivir a pesar del mal funcionamiento de los sistemas de precios. Estas economías tienden a generar grandes distorsiones económicas debido a que los ciudadanos invierten más bien en otros países. Yo pienso que personas ricas de Venezuela están invirtiendo afuera y no entendemos entonces si invierten afuera, no quieren montar negocios, no quieren montar empresas, sino invertir afuera en otros países. Y eso golpea muy duro a las economías de los países. Hablemos de la hiperinflación. Este es como el resultado de la inflación galopante. Aunque parezca que las economías sobreviven con la inflación galopante, el concepto de hiperinflación se afianza como la tercera división y más fuerte. Es cuando se producen tasas superiores al 100% anual. Esto ocurre generalmente cuando estamos en guerra o cuando hay unas crisis económicas casi que a nivel mundial. Esto es conocido como la huida del dinero y consiste en la reducción de los saldos reales poseídos por los individuos. Las cosas se les caen, las casas se valorizan, ya que la inflación encarece la posesión del dinero. Hiperinflación se considera como algo extremo, bien asociado, como les digo, con revoluciones, con guerras, con crisis, ese tipo de economías que están en conflicto. El índice más utilizado para medir la inflación en un país, o por lo menos en nuestro país que nos interesa, es el índice del precio del consumidor. Usted lo va a ver por allí en los libros como el IPC. El IPC es el índice de precio al consumidor, que nos indica qué inflación anual viene sucediendo en el país. En Colombia hemos mantenido unas inflaciones muy mínimas y por eso el IPC no sube mayormente. Eso indica el porcentaje de variación en el precio promedio de los bienes y servicios en un periodo de tiempo. El IPC es el más usado, aunque pueden considerarse
como una medida absolutamente de la inflación porque representa solamente los precios o la variación de precios en los hogares y en la familia. Hay otros índices, índice de producción bruta interna, eso es otra cosa. No obstante, no hay otra forma de medir la inflación y entonces nos quedamos con el IPC. ¿Cómo parar la inflación? Han surgido diferentes métodos para parar la inflación. Los bancos centrales pueden influir alzando las tasas de interés. Cuando las tasas de interés están muy altas, la gente se abstiene a hacer créditos y eso disminuye la masa monetaria circulante y al no haber tanta plata en el mercado, los precios no suben porque no hay poder adquisitivo, pues no hay suficiente capital para comprar. El problema de esta política es que puede estancar el crecimiento de la economía porque algunos buscan plata para invertir y otros buscan plata para gastar. Se puede estancar el empleo. Otro método es establecer controles sobre el salario, es decir, yo inclusive no he sido partidario de esos pequeños conflictos que se arman anualmente, sobre todo con los sindicatos que presionan al gobierno para el alza del salario. Y todo el que trabaja está esperando el alza del salario, pero es para mí una política errada. Cuando se pide alza de salarios, del salario mínimo, que suba el salario mínimo, lo que hacemos es que suben todos los precios, porque se sube el alza del salario, se sube el salario mínimo en una cantidad muy mínima y con esa excusa se suben todos los precios. Ahora, no sube el salario mínimo, suben todos los salarios, a todos los empleados públicos, a todos les suben de acuerdo a cómo se incrementó el salario mínimo. Y el salario mínimo, que es mínimo, es el que menormente afecta a la economía, el que mayor afecta es subir un porcentaje en los salarios de 10 millones de pesos, de 15 millones de pesos. Ese incremento sí es significativo, cualquier incremento que se le haga a esos salarios. Yo preferiría más bien regular el alza de los precios de los productos, no subir el salario mínimo, pero tampoco subir los productos. Ese sería lo más sano para una economía que quisiera ser estable. Pero con el alza del salario mínimo se disparan todos los productos y lo que hacemos es que el salario mínimo cada vez es más pequeño. Y me preocupa una cosita más con el alza del salario mínimo. Cada día está más lejos entonces la brecha entre el que tiene un empleo y el que no lo tiene. Cada vez que sube el salario mínimo, el que tiene el salario mínimo pues tiene, pero el que no lo tiene cada día es más difícil alcanzar por lo menos llegar al punto del salario mínimo. Me explico, la gente pobre que no tiene empleo y que tampoco lo va a conseguir y que está en el rebusque, pues cada día es más difícil igualar en este momento 600, pero si el salario mínimo se pusiera en 2 millones de pesos, cada día es más difícil llegar a los 2 millones de pesos. Y todo el resto de la economía navega teniendo en cuenta el incremento del salario mínimo. Entonces los que no tienen, los que se ganan apenas 3.000 pesos al día, pues son los que la pasan más mal, ¿no? Cada día la brecha es más larga. Dejamos ahí todo lo que tiene que ver con la inflación. Y hagamos un análisis de lo que es la macroeconomía para finalizar y lo que es la microeconomía. La macro es la parte de la economía que se encarga de estudiar el funcionamiento económico en general, como son las políticas económicas que se llevan a cabo a gran escala, por ejemplo, un país. Macro es grande, macro significa grandes volúmenes, entonces los grandes volúmenes están en el país, en la economía del Estado, trabaja con la macroeconomía. Y la micro, que es pequeño, digamos que la macroeconomía se entiende como el estudio del comportamiento de los grandes agregados económicos como el empleo, por ejemplo, global, la renta nacional, la inversión, el consumo, los precios de los salarios, los costos generales, entre otros. Estudia el dinero, el gasto total, la inversión total del Estado, la producción, el empleo, los precios, etc. La micro se encarga del comportamiento de cada agente económico por forma individual. Se encarga de lo que le pasa a las familias, a las empresas, a los trabajadores. La micro es pequeño, núcleo es pequeño. La microeconomía es el estudio de los problemas económicos desde las unidades elementales, repito, como las empresas, como el consumidor, como los trabajadores. La micro es la que estudia esas partes individuales. Y dejamos allí para avanzar ahora sí en la cátedra de cada una de ustedes. Gracias. ¿Sabes qué es la inflación?
¿Has escuchado alguna vez en los noticieros este término sin entender a qué se refiere? Yo igual. Así que investigando, encontré esta definición. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. ¿Quedó claro? ¿No? Imagina que vives en un país donde cada semana el precio de todos los productos sube 5 pesos. Y supón también que quieres ahorrar para comprar un teléfono celular. Para esto tienes que tomar en cuenta que el precio de este aumenta 5 pesos semanalmente. Es decir, cada semana que pasa necesitarás más dinero para comprar el mismo celular. En este ejemplo, los precios suben de manera sostenida, es decir, cada semana, y generalizada, ya que aumentan los precios de todos los productos, no solamente el del celular. Ya que no es posible dar seguimiento a todos los precios de la economía, se selecciona una canasta con bienes y servicios representativos que consumen los hogares. Con base a dicha canasta, se calcula un indicador que representa los precios de todos estos bienes y servicios de una economía. A este indicador se le conoce como índice de precios al consumidor, cuya variación porcentual sirve para medir la inflación. Es decir, si durante 2010 las personas pagaban 100 pesos por estos productos y en 2011 comprar estos mismos productos les costó 111 pesos, significa que hubo una inflación del 11%, ya que las personas requirieron 11 pesos más para comprar exactamente lo mismo. Existen 3 tipos de inflación. Según el grado o velocidad de aumento de precios, puede considerarse como inflación moderada. Inflación moderada. La inflación moderada se refiere al incremento de forma lenta de los precios. Inflación galopante. Inflación galopante. La inflación galopante sucede cuando los precios incrementan las tasas de 2 o 3 dígitos, de 30, 120 o 240% en un plazo promedio de un año. Cuando se llega a establecer la inflación galopante, surgen grandes cambios económicos. Muchas veces en los contratos se puede relacionar con un índice de precios o puede ser también a una moneda extranjera, como por ejemplo el dólar. Dado que el dinero pierde su valor de una manera muy rápida, las personas tratan de no tener más de lo necesario, es decir, que mantienen la cantidad suficiente para vivir con lo indispensable para el sustento de todos los seres. Hiperinflación. Es una inflación anormal en exceso que puede alcanzar hasta el 1000% anual. Este tipo de inflación anuncia que un país está viviendo una severa crisis económica, pues como el dinero pierde su valor, el poder adquisitivo, la capacidad de comprar bienes y servicios con el dinero, disminuye y la población busca gastar el dinero antes de que pierda totalmente su valor. Este tipo de inflación suele deberse a que los gobiernos financian sus gastos con emisión de dinero sin ningún tipo de control, o bien porque no existe un buen sistema que regule los ingresos y egresos del Estado. Causas de la inflación. Inflación de demanda. Demand Pull Inflation. Cuando la demanda general de bienes se incrementa sin que el sector productivo haya tenido tiempo de adaptar la cantidad de bienes producidos a la demanda existente. Inflación de costos. Cost push inflation. Cuando el costo de la mano de la obra o las materias primas se encarece y en un intento de mantener la tasa de beneficio, los productores incrementan los precios. Inflación autoconstruida. Built-in inflation. Ligada al hecho de que los agentes prevén aumentos futuros de precio y ajustan su conducta actual a esa previsión futura.